De nuestra amplia familia de sistemas ortopédicos para mano, Madison Orto presenta Sistema de placas LSP para fracturas y osteotomías Oviedo, con variedad de diseños y medidas que se adaptan a cualquier tamaño y estructura ósea. Madison Orto, innovación y tecnología al servicio de la salud. Viascledine 300, caja con 30 cápsulas. Retrasa la progresión de la OA, reduciendo el dolor y mejorando la movilidad. Cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. Euflexa. Ácido hialurónico de tercera generación, rápido y eficaz. Muy buenos días, mi nombre es René Barraza. Me siento agradecido por la invitación del comité organizador y hablaremos sobre algunas tenopatías, así como trastornos de la vaina sinovial. Las tenopatías afectan el trayecto del tendón en cualquier parte de su recorrido. Son una importante causa de consulta en cirugía de mano. También tiene una gran variedad de presentaciones, aunque clínicamente todas se podrían parecer. El término tendinitis no es claro, ya que no hay evidencia de un trastorno inflamatorio de los tendones o de su vaina, salvo en las tenosinovitis sépticas. Por lo tanto, es recomendable utilizar el término tendinopatía o tendinosis. Las etiologías son variadas, principalmente reconocidas como idiopáticas, y pueden estar relacionadas con trastornos o antecedentes traumáticos, así como con actividades laborales de repetición, enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo y la artritis reumatoidea, así como condiciones como el embarazo y la lactancia pueden desencadenar síntomas de tendinosis. Regularmente, más que etiologías, los consideramos más como factores que confluyen en un mismo tiempo y esto incrementa el riesgo de la aparición de sintomatología. Las aportaciones de los conocimientos anatómicos sobre los tendones flexores desde los años 70 por Doyle siguen vigentes. En el caso de los flexores, los tendones están incluidos dentro de un mecanismo de poleas rodeados con una vaina sinovial con una circulación proveniente de un sistema vincular. Y la polea, al hacer un corte transversal, se pueden observar que está conformada por 3 capas.
una interna que es avascular, es cóncava, uni o bicelular y que tiene una superficie deslizante que está tapizada por células condrales-like. Una capa intermedia que también es avascular y está conformada básicamente por fibroblastos, y la capa más externa que es ricamente vascularizada y se continúa con la membrana sinovial. En condiciones patológicas leves, la capa interna muestra ausencia de células inflamatorias y la capa fibrocartilaginosa está prácticamente intacta. En condiciones de lesión moderada, la capa fibrocartilaginosa se fisura y se adelgaza y desarrolla una metaplasia condral, hiperplasia y fibrosis. Conforme va empeorando el engatillamiento, se genera una hiperplasia de la red vascular de la capa membranosa o externa que busca alcanzar la capa fibrocartilaginosa, conduciéndola a una hiperplasia y un adelgazamiento de esta capa, desarrollando degeneración mixoide sin componente inflamatorio. Esto nos da una base fisiopatológica sin inflamación, lo cual nos lleva a concluir que tanto los dedos en gatillo como la enfermedad de Decker-Vine son trastornos degenerativos asociados a un sustrato mecánico anormal, que en condiciones severas puede desarrollar cambios tanto en la polea como en el tendón, en el cual podemos ver trastornos como rupturas, formaciones de nódulos, formación o incremento de líquido sinovial alrededor del tendón y, como ya mencionamos, rupturas espontáneas del mismo. Estadísticamente, la presentación de los dedos en gatillos es bimodal, con una frecuencia vista mayormente en gente alrededor de los 50, con una prevalencia duplicada con pacientes con diabetes, y en las cuales el 60% de los pacientes con dedos en gatillo se asocian a un síndrome del túnel del carpo. El perfil habitual es en mujeres con engatillamiento de los dedos, ya sea dedo o anular en la mano dominante, usualmente asociadas a diabetes, endocrinopatías o mucopolisacaridosis. Clínicamente, el engatillamiento se manifiesta a un fenómeno parecido de pasar un hilo con un nudo a través del ojo de una aguja. Esto puede ser o no doloroso. También se puede mostrar aumento de volumen de igual manera con o sin dolor, y aunque el diagnóstico es meramente clínico, el ultrasonido nos ayuda a determinar si existe alguna otra condición sobre el trayecto del tendón, y en ocasiones se puede observar un halo hipoicoico rodeando al tendón, así como la deformidad en reloj de arena en el patrón fibrilar del tendón en su ingreso en la polea A1. La clasificación de los dedos en gatillo se basan en la persistencia del engatillamiento y si éste se corrige pasiva o activamente, o si el dedo se permanece bloqueado, y a largo plazo este tipo de problemas podría generar una contractura de la interfalángica proximal. El tratamiento es inicialmente conservador con buena respuesta con las infiltraciones con corticosteroides. En un estudio de McKee, donde solo se observó al paciente sin dar ningún tratamiento, 6% mejoró espontáneamente en 6 a 8 semanas, y a los 12 meses el 52% de los pacientes ya habían resuelto su problema. La recuperación con la infiltración se observa a partir de las 2 a 3 semanas, pero no se sabe cuánto ha de durar. En el caso de reincidir se recomienda como máximo 3 infiltraciones por costo-beneficio. Se sabe que el uso de esteroides incrementa el riesgo de infección y problemas de cicatrización, que al operar después de infiltrar se recomienda hacerlo después de 90 días. Y se han visto en estudios que después de 120 días de haber infiltrado, el riesgo de complicaciones postquirúrgicas es menor. En diabéticos, las infiltraciones son ineficaces y muestran un incremento en el riesgo de complicaciones, así como descompensación de la glucemia. La cirugía es el tratamiento más eficaz y consiste en liberar la polea 1, logrando tasas de éxito por arriba del 90%. Las principales complicaciones son lesiones neurovasculares, liberaciones incompletas y conflictos con la cicatrización cutánea. La modalidad
de liberación percutánea se ha puesto de moda, pero es una técnica hecha a ciegas que incrementa los riesgos de lesiones neurovasculares en manos inexpertas. Se ha intentado corregir esto a través de visualización ecoguiada. Las técnicas de Walland son útiles para este tipo de procedimientos y disminuyen los costos del procedimiento. En la enfermedad de Kerr-Vein es un trastorno también manifestado por la diferencia de magnitudes entre el contenido, en este caso el APL y el extensor breve del pulgar, y el continente, que sería la primera corredera dorsal. Es frecuente encontrar variantes anatómicas con tabicaciones en la primera corredera que mantienen independiente tanto el EPB como el APL, así como duplicaciones de los tendones, principalmente el APL. Estas enfermedades se manifiestan principalmente en mujeres. Histológicamente muestran un trastorno con ausencia de inflamación, desarrollo de metaplasia y hiperplasia, concluyendo esto como una patología degenerativa con sustrato mecánico anómalo, al igual que en los tenosinovitis de los flexores. Clínicamente se manifiesta como un síndrome doloroso del borde dorso radial de la muñeca que empeora con los movimientos de desviación cubital forzada. Se puede observar aumento de volumen y engatillamiento en la zona, que es poco común. La enfermedad de Kerr-Vein se manifiesta en mujeres mayores de 40 años con relación a actividades que fuercen la muñeca en desviación cubital y habitualmente se observan con trastornos hormonales y metabólicos, como pueden ser el hipotiroidismo, la lactancia o el puerperio. El tratamiento es inicialmente conservador, utilizando infiltraciones con esteroides que se limitan de igual manera en pacientes con diabetes o trastornos endocrinos. El tratamiento quirúrgico es indicado cuando la infiltración falla, logrando tasas de éxito por encima del 90%. Regularmente los pacientes que no mejoran tienen alguna variante anatómica como tabiques en la corredera o duplicaciones tendinosas. Las complicaciones de las cirugías van de lesiones de la rama sensitiva radial, descompresiones incompletas, cicatrices dolorosas y luxaciones asaevolar de los tendones de la primera corredera. Se debe tener en mente que hay más compartimientos tendinosos, los cuales también pueden presentar datos de atrapamiento, aunque son menos frecuentes. Es frecuente ver compromisos por condiciones variables, como puede ser sinovitis por AR y trastornos proliferativos. La condrocalcinosis también es un trastorno de la vaina sinovial por depósitos de calcio y pirofosfato que generan pseudotumoraciones en las vainas y se asocian a diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo. De igual manera, considera infecciones poco frecuentes que pueden simular aparentes lesiones proliferativas tratándose de trastornos inflamatorios crónicos. En conclusión, se debe considerar la gran gama de patologías alrededor de esta unidad funcional tan compleja que todos los días nos presenta retos diagnósticos y terapéuticos. Muchas gracias. Muy buen día. Nuevamente los saludo. Jorge Clifton, y vamos a hablar el día de hoy de reconstrucción de tendones flexores. Son lesiones muy comunes que vemos con bastante frecuencia. Estas lesiones generalmente son heridas cortantes que van a lesionar el área del tendón superficial o el profundo o ambos, dependiendo. Y aquí podemos ver que hay una relación muy estrecha entre ellos. Entonces, son lesiones que dejan secuelas funcionales muy, muy importantes. Verdán dividió las lesiones de los tendones flexores en 5 zonas. Vemos que la zona más difícil de tratar es la que vemos con más frecuencia, que es la zona 2, donde están los dedos. Como podemos ver en esta fotografía, tenemos de que hay 4 tendones que se lesionaron en la zona 2. Entonces realmente va a variar la longitud de la parte proximal del tendón
si la lesión fue cuando la mano estaba en flexión o en extensión. Siempre debemos de hacer incisiones para buscar a los extremos, tanto proximal como distal, y aquí tenemos varias variantes. Dentro de la más común es la incisión de Brunner, que es una incisión en zigzag, pero tenemos otras incisiones que podemos utilizar con frecuencia. Entonces, como ven, una lesión pues salta a la vista cuando es una lesión total. Se pierde la cascada de flexión y el dedo queda en extensión. Es de primordial importancia evaluar la sensibilidad y la irrigación, ya que no es raro que podamos tener lesiones vasculares o nerviosas, y es importante repararlas, todas las lesiones. Más sin embargo, esto puede afectar la rehabilitación. Debemos siempre de respetar las poleas A2 y A4, porque son fundamentales para la función de la mano. Y hay diferentes métodos, como podemos utilizar una pequeña sonda de alimentación que se pasa por abajo de la polea para tratar de traccionar al tendón flexor, como vemos, y ya que se ha traccionado, podemos poner una agujita hipodérmica, con lo cual se mantiene y podemos hacer la sutura. En el pasado, la sutura que se hacía con mucha frecuencia, la sutura de Kessler, donde se utilizaba un nylon de 3 ceros o 4 ceros, dependiendo si era un adulto, un joven o un niño más delgado. Mas, sin embargo, estas suturas pues eran débiles porque tenían 2 hilos nada más. Y actualmente estamos utilizando la sutura en asa, que tienen 2 hilos, y podemos pasar 4 a 6 hilos, que sean 2 o 3 lazadas. Esta es un material sintético muy fuerte, que es difícil poderlo romper. Y aquí estamos viendo la técnica de sutura. Realmente esta técnica de sutura ha venido a revolucionar el aspecto funcional de la mano, porque podemos tener una rehabilitación mucho más temprana. Más sin embargo, siempre debemos de proteger. Entonces, cuando tenemos una lesión, se reparan todas las estructuras lesionadas y nos vamos a una rehabilitación posoperatoria, que es mucho movimiento. Como comentaba, tenemos que evitar la hiperextensión del dedo. Entonces, una férula en las primeras semanas es bueno, pero estar moviendo constantemente para que tengamos un desplazamiento de los tendones. Aquí vemos al niño 6 meses después, cómo está flexionando el área de los dedos lesionados, y aquí está extendiendo, que vemos de que el resultado es bastante bueno. Aquí tenemos otro paciente con una herida cortante en la palma de la mano, donde vemos que no solo se lesionó el tendón flexor del dedo medio, sino también nervio digital. Después de la rehabilitación, aquí es 8 meses posoperatorio, 8 semanas posoperatorio, y aquí tenemos otro paciente con una lesión crónica. Los pacientes con la lesión crónica, que ha habido una disminución o pérdida del área de poleas, tenemos que reconstruirlas. Y tenemos que reconstruir esta área de poleas y utilizar un tendón de Ensilastic, que este tendón de Ensilastic va a producir pues tejido alrededor del tendón, y este tejido va a evitar que se adhieran los tendones, que utilizamos posteriormente como injerto. Entonces, los injertos de tendón podemos utilizar ya sea los tendones extensores de los dedos, del pie o palmaris longus. Ahí tenemos varias fuentes, pero estos son buenos tendones que alcanzan una adecuada longitud. Entonces aquí vemos la técnica de cómo se sutura el tendón a una parte de
el tendón de Silastic y se puede traccionar. La relación de la longitud del tendón que vamos a utilizar es muy importante, que llegue de la muñeca a la punta del dedo. Para suturarla con la técnica que hemos comentado y una pubertad a nivel proximal. Es indispensable de que esta sutura se haga con los remanentes del tendón flexor profundo a nivel de la base de la falange distal. Y aquí vemos un año posoperatorio, una muy buena función. Entonces, esto solo es posible lograr esta función cuando se hace en niveles crónicos un tendón de Silastic y mucha rehabilitación. Realmente la base de esto es una rehabilitación importante y esto nos va a permitir que podamos tener un adecuado desplazamiento. Rehabilitación preoperatoria, rehabilitación después de la primera cirugía, donde tenemos el tendón Silastic, y rehabilitación posoperatoria. Podemos concluir de que las lesiones de tendones flexores son graves para la función de la mano y realmente el cirujano que les debe reparar debe ser un cirujano con experiencia. No debemos dejar que el residente de menor jerarquía sea el encargado de reparar las lesiones de tendones flexores, porque de ser esto, los resultados no van a ser para nada buenos. Diagnóstico y el tratamiento debe ser temprano, porque si tenemos una lesión y se repara, esa es una reparación. Si no se repara en forma temprana, va a ser una reconstrucción. Es indispensable revisar las lesiones asociadas y las técnicas modernas de sutura de 4 a 6 hilos. Es lo que nos da más fortaleza, la reparación, y podemos tener una rehabilitación más temprana. Y con esto podemos también tener resultados predecibles. Esto es básico en la cirugía de mano. Realmente es un placer poder formar parte del grupo de profesores de cirugía de mano. Les agradezco mucho su atención y que tengan muy buen día. Buen día, soy el Dr. René Barraza. Agradezco al comité organizador la oportunidad de poder presentar esta charla. Hablaremos sobre las lesiones de los tendones extensores de los dedos. Los tendones son estructuras conformadas por fibras de colágeno dispuestas longitudinalmente para formar fascículos que en su conjunto harán una cuerda tendinosa. Esta se encuentra rodeada de una membrana sinovial que produce líquido sinovial que lo nutre y lo lubrica para permitir su deslizamiento a lo largo de su trayecto. El origen de los tendones extensores de los dedos corresponde a la musculatura dorsoradial del antebrazo, que se convierte eventualmente en tendones que se deslizan por el antebrazo y en la muñeca y pasa por el retináculo extensor, formado por el ligamento dorsal transverso de la muñeca, generando las 6 correderas dorsales que ya todos conocemos. A nivel de la metacarpofalángica, los tendones extensores de los dedos se unen con el capuchón dorsal, formando en este segmento el extensor de la metacarpofalángica. Por lo tanto, la ruptura de uno o más tendones a este nivel generan la pérdida de la extensión de la metacarpofalángica en el dedo correspondiente. Los tendones en esta región tienen una configuración cilíndrica, son relativamente gruesos y se encuentran bien definidos de su membrana sinovial, lo que los hace relativamente fáciles de reconstruir. A partir de la metacarpofalángica, el tendón del extensor común de los dedos se confunde con el capuchón dorsal extensor, proyectando la bandaleta central que se extiende a la interfalángica proximal. Hay también proyecciones fibrosas radiales y cubitales que se conjugan con los tendones de los lumbricales y los interóseos para formar las bandaletas laterales que servirán como el extensor de la interfalángica distal. Ambos mecanismos se encuentran interrelacionados por un complejo ligamentario retensor que mantiene centralizado el complejo tendinoso
y genera un balance para la extensión de la metacarpofalángica, la interfalángica proximal y la interfalángica distal de manera coordinada y de manera independiente. La alteración en este mecanismo lleva a deformidades específicas del dedo. Dependiendo de la ubicación de la lesión, se generarán deformidades de mallet en cuello de cisne o deformidad en boutonniere. El aparato extensor tiene configuración en cinta, está íntimamente cercano al periósteo del hueso y tiene pobre definición de su membrana sinovial, lo que lo hace difícil de reconstruir. En esta lámina se describen los componentes anatómicos del aparato extensor y se demuestra la compleja interrelación entre el mecanismo extrínseco, el intrínseco y el complejo ligamentario retensor. Esto se abordará de manera más amplia en la charla del Dr. Zancoli. Las lesiones del aparato extensor representan aproximadamente 45,000 lesiones al año en Estados Unidos. Para su comprensión nos basamos en la clasificación de la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de la Mano, que aborda las lesiones de los extensores de los dedos en 8 zonas y la del pulgar en 5 zonas. Las zonas nones se encuentran sobre los pliegues articulares. Cada región tiene una significancia para su presentación clínica, su pronóstico y las indicaciones terapéuticas de manera específica. Los tendones son estructuras con pobre vascularidad, lo que los predispone a dificultades en su cicatrización. Suelen tomar de 8 a 12 semanas en cicatrizar. En la semana 2 a 6, el tendón pasa por una fase de degeneración mucinosa que lo predispone a la re-ruptura, y en la fase de maduración cicatrizal puede tomar hasta 6 meses, lo cual puede generar adherencias tendinosas. Las lesiones pueden ocurrir de manera abierta o cerradas. Cronológicamente, clasificarlas en agudas o crónicas. Pueden presentarse en tendones aislados o múltiples y en ocasiones con múltiples niveles de lesión. Se pueden asociar a lesiones de otros tejidos como piel, vasos, nervios o hueso, y las comorbilidades pueden afectar y definir el curso de las lesiones. No es igual atender un paciente sin comorbilidades con rupturas múltiples de tendones atrapados en una fractura que atender a una paciente con rupturas relacionadas a R y con tratamiento con corticosteroides de manera crónica. Los recursos terapéuticos que contamos para atender las lesiones de los tendones extensores van desde ferulización hasta la reconstrucción directa con injertos tendinosos o transferencias tendinosas. Para lograr el éxito es fundamental una adecuada coaptación de los tendones, y en el postoperatorio se debe proteger de manera adecuada con férulas y permitir un protocolo de rehabilitación física adecuado en tiempo y forma. Las modalidades de anestesia de Walland popularizados por Lalonde nos permite valorar en el transoperatorio la tensión de los tendones reparados. Las complicaciones principales es la rigidez que se observa después de la 6ª semana, y para evitarla se debe de trabajar con rehabilitación física. La re-ruptura es otra de las complicaciones, se observan antes de las 6 semanas y cuando esto ocurre se recomienda la reintervención quirúrgica. A continuación presentaremos una serie de casos ilustrativos por regiones para determinar las peculiaridades de algunas de las regiones en específico. Las rupturas en la zona 1 generan una deformidad en mallet o en martillo. Con el tiempo, el mecanismo extensor se rebalancea condicionando la deformidad en cuello de cisne con una forma adaptativa para poner el pulpejo en perspectiva para agarrar objetos. Las lesiones pueden ser puras del tendón o llevar un fragmento de avulsión ósea. La inmovilización de la interfalángica distal en extensión, permitiendo la movilidad de la interfalángica proximal, por 8 semanas suele ser efectiva para el tratamiento. En el caso de un mallet óseo, cuando es menor de 30% de la superficie articular afectada, el tratamiento con férula por 4 semanas suele ser efectivo. En las lesiones con más de 30% y sobre todo cuando hay inestabilidad palmar, suele requerir tratamiento quirúrgico, recomendándose la fijación con clavillos de Kirchner utilizando la técnica de Ishiguro. El uso de microplacas Hook me ha dado dificultades para la cicatrización y suelen exponerse las placas.
Se puede hacer la reconstrucción también con microanclas, usándolas con anestesia Wallant. Nos permite ver el resultado funcional de inmediato, pero debe de ser protegida con una férula por 4 o 6 semanas para evitar complicaciones. En la zona 2, el comportamiento de la deformidad también es un mallet. Regularmente se relaciona a heridas y se puede suturar directamente con un nylon 6 ceros. Puede haber lesiones con pérdida del tendón, a lo que se puede colocar un injerto tendinoso, como en este caso, donde a pesar de haber múltiples heridas y fracturas se logró un buen resultado funcional. En las rupturas de zona 3 suele observarse las deformidades de Boutonniere. Sin embargo, en este caso, un joven con un pelotazo en el dedo anular resulta con una luxación de la interfalángica proximal y al realizar la reducción se tornaba inestable y se luxaba de nueva cuenta. Esto se debía a un splitting de las bandaletas laterales asociado a un arrancamiento de la bandaleta central y del complejo ligamentario colateral radial. Una vez reconstruidas estas estructuras, se logra la estabilización completa de la articulación. La zona 5 corresponde al nudillo de la metacarpofalángica. Suelen ocurrir lesiones cerradas que involucran el complejo retinacular transverso, lo que ocasiona una luxación del tendón sobre el nudillo. Esto se trata de manera conservadora. Las lesiones abiertas, regularmente asociadas a equipo de corte de poder, se recomienda la sutura directa del tendón y protección con férulas. Considerar que puede haber lesiones de arterias y nervios, como en este caso. Considerar también las lesiones por puñetazo en riñas, donde se puede contaminar con saliva humana la herida y condicionar infecciones sobre el mecanismo extensor y la articulación. Las lesiones de la zona 6 se asocian a heridas por golpear cristales o estructuras con bordes filosos. Se advierte la pérdida de la extensión de la metacarpofalángica. En este caso, la ruptura fue proximal a la yúntula tendinosa, lo cual condicionaba una extensión parcial del dedo medio. Una vez hecha la tenorrafia, se logra la extensión completa. Se maneja su protocolo de protección con férulas y un uso de vendaje de puño cerrado para evitar la contractura de la metacarpofalángica. En la zona 7 ocurren las lesiones a nivel de retináculo extensor y en las 8 a nivel del antebrazo. Son menos frecuentes y se presentan comúnmente como lesiones abiertas con heridas cortantes o agresivas, pérdidas de tejido y suelen acompañarse con lesiones de otras partes del cuerpo que regularmente retrasan el tratamiento quirúrgico. En este caso, un polifracturado en un accidente vial requirió atención por cirugía general y se hizo una fijación transitoria de damage control de la muñeca. A la 6ª semana se hace la osteosíntesis de radio distal y se observa una ruptura del extensor común de los dedos, LPI y LPL. Se hace una transferencia término lateral para los extensores de los dedos y una transferencia de palmaris longus a EPL. Se colocan sus férulas de protección y dinámicas y se logra buen resultado. En conclusión, se debe de tener claros los conceptos anatómicos, biomecánicos y para el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento de estas lesiones, así como la preparación para atender las secuelas y complicaciones para mejorar su pronóstico. Agradezco la oportunidad de presentar esta charla. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación a este módulo de patología de mano. En esta ocasión hablaremos de la deformidad en cuello de cisne. Los objetivos de esta plática son revisar la anatomía del aparato extensor, el sistema retinacular a nivel interfalángico proximal principalmente, y luego revisaremos la deformidad digital en cuello de cisne y presentaremos la técnica de Lassa del Dr. Zancoli. En cuanto a la anatomía de los dedos trifalángicos, el aparato extensor se conforma por dos sistemas estructurales: el aparato tendinoso con su componente extrínseco, intrínseco y el sistema retinacular o sistema de retención. A nivel digital, el aparato extensor se conforma de proximal a distal por el tendón extensor conjunto proximal extrínseco, que luego de insertarse en la base de F1 se divide en una lengüeta central que terminará insertándose en la base de F2 a través del tendón extensor conjunto medio, y dos lengüetas laterales
que se van a unir a la banda lateral intrínseca para conformar el tendón conjunto lateral, que se unirá al del otro lado para insertarse en la base de F3 a través del tendón extensor conjunto terminal. Como dijimos, a nivel de la falange proximal, el tendón extensor extrínseco se divide en dos lengüetas laterales que se unirán a las fibras de la banda lateral del aparato intrínseco para conformar el tendón conjunto lateral. Estas lengüetas laterales del aparato extensor extrínseco conforman lo que Winslow denominó un rombo tendinoso. Este rombo de Winslow permite biomecánicamente en su apertura la flexión digital y en su cierre la extensión digital normal. El aparato extensor intrínseco se conforma por los tendones de los lumbricales e interóseos. El lumbrical se encuentra radial a la articulación metacarpofalángica, pasando por debajo del ligamento intermetacarpiano y se va a insertar en las fibras más distales de los interóseos para conformar la banda lateral. Los interóseos, a su vez, pueden clasificarse de acuerdo a su inserción proximal en dorsales con función abductora o volares con función abductora, o por su inserción distal en proximales, que son 3 al tubérculo lateral de F1 con función de lateralidad, a la placa volar metacarpofalángica y a la cincha interósea metacarpofalángica para la flexión de dicha articulación. Las inserciones distales de los interóseos también son 3, en la banda lateral, en las fibras mediales que van a ir hacia la lengüeta lateral extrínseca y las laterales de Poirier hacia el tendón conjunto medio. El otro gran componente del aparato extensor, además del tendinoso, es el sistema retinacular. Este es un conjunto de estructuras faciales y ligamentarias que se encargan de estabilizar el aparato extensor y dividir la mano en compartimientos. Los componentes del sistema retinacular que estabilizan principalmente el aparato extensor son de proximal a distal, la banda sagital a nivel metacarpofalángico, el ligamento retinacular de Landsmith oblicuo y transverso a nivel interfalángico proximal y el ligamento triangular. Habiendo repasado la anatomía del aparato extensor, vamos a hablar de la deformidad en cuello de cisne. La deformidad digital en cuello de cisne se caracteriza por el recurvatum de la articulación interfalángica proximal y la flexión interfalángica distal. Las causas de esta deformidad en cuello de cisne pueden clasificarse en extrínsecas, intrínsecas o articulares, según afecten de manera primaria la interfalángica proximal o secundaria a un mallet finger. En cuanto a las causas extrínsecas, existe un exceso de tracción extensora generalmente asociada a posiciones de flexión de muñeca y metacarpofalángica excesivas, que van a aumentar el efecto extensor sobre la articulación interfalángica proximal, llevando al recurvatum. Otras causas extrínsecas son las adherencias extensoras y la espasticidad extrínseca extensora. Esta tracción excesiva conlleva con el tiempo a la atenuación de los estabilizadores volares interfalángico-proximales. En las causas intrínsecas también existe un exceso de tracción intrínseca, que repercute en un exceso de fuerzas extensoras sobre la articulación interfalángica proximal, que terminará también atenuando los estabilizadores volares de dicha articulación. En esta lista encontramos la retracción isquémica de Finochieto, la artritis reumatoidea y el Parkinson, entre otros. Las causas articulares son aquellas que atenúan de manera primaria los estabilizadores volares interfalángico-proximal, como una lesión directa a la placa volar o una sección traumática o iatrogénica muy distal de los flexores superficiales.
También tenemos la sinovitis articular en la artritis reumatoidea o una laxitud congénita interfalángica proximal. Una causa no menor y frecuente es la secundaria a Mallet-Finger, en la cual, por sección del tendón conjunto terminal, se produce un exceso de tracción a nivel del aparato extensor en la interfalángica proximal que conlleva en algunos pacientes a atenuar los estabilizadores volares interfalángico-proximales, llevando al recurvato. Como dijimos, el cuello de cisne, su fisiopatogenia consiste en la falla de los estabilizadores interfalángico-proximales volares, que elongarán el ligamento retinacular transverso, produciendo la luxación dorsal al eje de rotación interfalángico-proximal del tendón conjunto lateral y el ligamento retinacular oblicuo, con el cierre respectivo del rombo de Winslow y una extensión localizada con recurvatum en la interfalángica proximal y la pérdida de extensión en la interfalángica distal. El tratamiento consiste en restablecer la isometría extensora, es decir, llevar nuevamente el tendón conjunto lateral a su posición normal por debajo del eje de rotación y el ligamento retinacular oblicuo también por debajo del eje de rotación, limitando así la hiperextensión interfalangia proximal. Existen distintas técnicas. Ahora, a continuación, presentaré la técnica del asa del Dr. Zancoli. En la técnica del asa, que se utiliza para la deformidad del cuello de cisne flexible, se realiza un abordaje lateral digital, que suele ser radial en cada dedo, y se va a identificar el tendón conjunto lateral. Este mismo se va a abrir hasta la mitad de F1 y F2. Luego se abrirá el sistema de poleas flexoras a nivel de A3 y se va a identificar el flexor superficial de los dedos de ese mismo lado y se va a traslocar el tendón conjunto lateral entre el tendón superficial y la placa volar, colocando de esta manera 2 puntos distal a la articulación interfalángica proximal. Aquí vemos la apertura de la vaina flexora en A3. Vemos cómo se identifica el tendón superficial. Y este tendón conjunto lateral se trasloca o se traslada hacia volar Como vemos aquí, se forma una polea al tendón conjunto lateral por debajo del eje de rotación interfalángica proximal. Se debe obtener intraoperatorio 0 grados de interfalangia proximal. Si el dedo queda en flexión, se puede liberar el tendón conjunto lateral hacia proximal y distal. Es interesante ya que esta técnica puede realizarse con un bloqueo digital y observar intraoperatorio la corrección con la movilidad activa del paciente. En el posoperatorio se deja una férula en leve flexión una semana y luego se comienzan con ejercicios diarios utilizando un vendaje digital. En el caso de observarse tendencia al recurvatum, se coloca una férula solamente en la interfalángica distal en extensión. Muchas gracias por su atención. Como gesto quirúrgico que aprendí del Dr. Tsai, una vez que uno tiene los cabos y tiene las agujas hipodérmicas para mantener el tendón estable a nivel donde va a hacer la reparación, lo primero que nos enseñó el Dr. Tsai es hacer la cara posterior del tendón con la sutura epitendinosa. Entonces,
Generalmente se puede usar un nylon o un Prolene 6.0. El Prolene 6.0 tiene una aguja chica y vienen dos agujas, con lo cual uno toma una de esas agujas, hace la cara posterior y deja una aguja de cada lado. Luego completa las suturas centrales con 4 o 6 bandas centrales y una vez antes de anudar eso, porque a veces cuando hacemos la tensión de las core suture o suturas centrales, si uno tensa demasiado, se hace como un acordeón a nivel del sitio de la sutura y eso, por supuesto, después nos va en contra del deslizamiento del tendón. Por el otro lado, si la sutura, la tensión es insuficiente, se va a producir un gap a nivel de nuestra reparación con el consiguiente riesgo de ruptura. Entonces, una vez que pasamos las core sutures, las suturas centrales, antes de hacer el nudo, uno tracciona de esa pared posterior epitendinosa y va a hacer que el tendón se junte a posteriori, dando la correcta tensión de la pared posterior. Uno cierra la core suture y completa la pared anterior. Ese es como un gesto intraoperatorio que nos enseñó el doctor Tsai en Louisville. Efectivamente, Pablo, es muy valioso todo lo que nos estás comentando, porque a veces uno piensa que solamente uno debe de afrontar de manera acercar los tendones de manera aleatoria, y tenemos que darle una orientación precisa, una tensión precisa, porque esto va a afectar tanto la capacidad de deslizamiento, así como que si queda muy bulky, muy voluminoso, se va a atorar en la polea. En relación al tipo de suturas, ¿tú cuál te gusta utilizar, Pablo? A mí la verdad que me gusta una sutura monofilamento porque corre mejor, con tipo ASA. Allí, ejemplo, está la sutura de Supramid, como por ejemplo un 3.0 o 4.0 como diámetro. Aquí no tenemos ese tipo de sutura, con lo cual utilizo un nylon 3.0 y uso 4 bandas. Y por ejemplo, para un meñique, que el tendón es más pequeño, utilizo un 4.0 y un Prolene 6.0 como epitendinosa. Ok, digámoslo, pues ya comentaste, tú ventilas la polea, ¿la reparas en alguna ocasión? ¿Buscas repararla, así como en este caso que hicimos la reparación directa a nivel de la A4? Muy buena pregunta. Por lo general, una vez finalizada la reparación, quito las agujas hipodérmicas y lo que hago es una movilización pasiva para ver la excursión del tendón y el deslizamiento del mismo. Y si veo que hay fricción con respecto a las poleas, intento preservar todo lo que pueda de las poleas anulares, por supuesto, ¿no? Salvo A3 que uno puede abrirla sin problema. Pero A2 y A4 intento preservarlas de la mayor manera posible. Si veo que tengo fricción de mi sutura con alguna de esas poleas, empiezo a hacer una resección de 2 milímetros progresiva de cada polea, por supuesto sabiendo que no voy a tener que sacrificarla entera. Si veo que la sutura justo me queda debajo de A4, por ejemplo, bueno, realizaré una apertura como una zetaplastía, como hizo usted en su caso, la abro, hago la sutura y luego la cierro. Pero por lo general, moviendo pasivamente el tendón, uno puede trasladar su sitio de sutura a un sitio ajeno a la polea 4 y A2. Correcto. Digámoslo, en el caso del tipo de anclajes que utilizas para el tendón, ¿cuál te gusta mejor? ¿El Kessler, Krakow? ¿Qué es lo que a ti te gusta usar para mejorar o mantener bien tu tendón fijo? Si tuviera una sutura con asa, como la que mostró el doctor Clifton en su plática, me gusta una sutura bloqueada, 4 bandas. Se usan 2 suturas, uno bloquea, pasa y se va al otro lado, y del otro lado utiliza otra sutura nueva, bloquea y pasa. Ahí ya tenemos 4 bandas y vuelve a encontrarse en el medio ambas suturas haciendo 6 bandas.
En el caso como tengo solo un nylon 3.0, 4.0, lo que hago es un grasping suture. No se bloquea, pero lo paso y tomo con un grasping Ok. en cada lado para aumentar la resistencia también. Y, Lo que sí es perdón, importante, no, perdón, termina. lo que sí es otro dato importante que nos mostraba el doctor Sai, que tenía muchísima experiencia en tendones y tiene su propia técnica, es que uno tiene que, cuando pasa desde el sitio del corte al tendón, a los cabos, uno tiene que por lo menos tener 1 centímetro de tendón. Uno no puede salir con el core suture muy pegadito al borde, porque eso se desgarra. Así es, se hace como una falda de hawaiana este Exacto. tendón, lamentablemente. Bueno, mira, muy valiosa toda esta información. Nos podríamos estar platicando aquí toda la tarde acerca de tendones. Última pregunta, así rápido. ¿Tú crees que el ortopedista debe de manejar lesiones de tendones o por qué sí y por qué no? Bueno, usted es ortopedista, yo también. Ujú. Lo que pasa que dentro de eso después uno se especializa. La realidad, yo creo que la cirugía de tendones en zona 2 debe ser de lo más difícil en cirugía de mano por el cuidado, lo meticuloso que uno tiene que ser con los tejidos, con las poleas y con el tendón para evitar adherencias y lograr buenos resultados que en última instancia da la función a la mano. Con lo cual, yo creo que los tendones flexores tienen que ser tratados por cirujano de mano. Excelente. Bueno, pues creo que nos queda nada más agradecer al doctor Sergio Quintero, al comité organizador, por la oportunidad que nos dieron para presentar estos casos. Hubo ahí una pequeña traspié ahí al tratar de hacer el compartir el caso. Les pido una disculpa, pero espero que haya sido ameno para ustedes y que les deje algo útil para su práctica. Muchas gracias, Pablo. Te mando un fuerte abrazo hasta Argentina y nos estamos saludando. Muchas gracias a todo el comité organizador y a los amigos de México y un placer poder compartir con ustedes este congreso de la FEMECOT. Gracias.